de clic en este espacio. Muy bien, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Son las 11:01. El día de hoy iniciamos un poco más temprano antes de lo acostumbrado, debido precisamente a la necesidad de aprovechar este espacio, de entenderlo un poco a fondo y, por supuesto, de estar enterados. Hoy la fecha nos registra noviembre 4 del 2020. En pleno espacio de elecciones de Estados Unidos, los últimos detalles directamente según los datos de la BBC de Londres, The Guardian y el The New York Times y por supuesto Al Jazeera, nos dice directamente que hasta el momento las votaciones van así. 238 puntos del colegio electoral son para el candidato Biden, mientras que 230 puntos de consejo electoral van en estos momentos para el señor Donald Trump. Los votos van de la siguiente manera. El voto popular. En estos momentos tenemos 69.715.027 votos de 41 estados a favor del señor Biden. Mientras que del señor Donald Trump tenemos entonces 67.254.800. Se actualizan los datos. 67.256.568, el 48.3%. Y tenemos hasta el momento, de acuerdo a los datos de la BBC de Londres y The New York Times, tenemos entonces 41 de los 50 estados en estos momentos. 270 puntos para ganar. Es el porcentaje que tenemos. Declaraciones bastante exóticas en horas de la madrugada, las del señor Donald Trump. Y por supuesto, vamos a revisar entonces en este espacio. Dice, actualizo la información en estos momentos desde el The Washington Post. Siendo las 11:03, manifiestan entonces que el demócrata Biden está a 224 puntos y el republicano Donald Trump está a 213. Parcialmente está la victoria del señor Biden, pero todo puede pasar en los siguientes 9 estados restantes. Muy bien, entonces, declaraciones bastante fuertes las que ha hecho el señor Donald Trump. Y el mundo en estos momentos está en revolución. El mundo en estos momentos se encuentra realmente, wow, protestas en África, estamos encontrando en este espacio demandas de la Argentina, demandas de Turquía hacia las empresas y vamos a encontrar entonces en este espacio, sí señor, wow, la renuncia formalmente de Estados Unidos a la cumbre y más noticias entonces en este espacio, un día bastante convulsionado para el mundo. No siendo más, vamos a iniciar entonces cómo defendernos en un mundo que se encuentra en caos. ¿Qué hacer si compramos un producto y realmente las cosas no salen bien? ¿Qué hacer realmente si a la hora de sostener una atención las cosas fallan? ¿Qué hacer directamente y qué herramientas nos ofrece en el espacio colombiano la rama judicial para estar atento en estos espacios? En este día tan importante, nada más ni nada menos, estamos en el miércoles 4 de noviembre. Iniciamos entonces esta sesión extendiendo un gran saludo a todos los estudiantes de 10B, siempre por su acompañamiento. Y vamos a iniciar en este espacio de Derecho de Petición en Colombia. En este espacio de Economía y Ciencias Políticas es necesario entender cómo defenderse en la sociedad colombiana. Estuvimos observando la sesión pasada denuncia con el patrocinio de la SIGIN y el día de hoy vamos a darle clic para entender qué es esto del derecho de petición. ¿Entre quiénes directamente se presenta un derecho de petición? ¿Cuál realmente es el rango de atención? ¿En qué situaciones yo puedo activar el derecho de petición? Y por supuesto, ¿qué dice directamente la ley? Y de la mano, ¿qué dice directamente la Cámara de Comercio de Bogotá? Para seguir entendiendo este escenario. No siendo más, vamos a darle clic en este espacio. Espero que se encuentre muy bien. Tome nota para que sepa defender sus derechos, para que no lo tomen por imprevisto y para que, por supuesto, tenga usted herramientas para defenderse. No siendo más, el día de hoy, este capítulo se llama Derecho de Petición en Colombia. Y es así que en nuestro inicio de sesión, aquí ya tengo la libreta y el esfero ya lo tengo entonces más que listo. Les vamos a pedir el favor rápidamente entonces en este espacio de tomar nota del objetivo, que es comprender la función y mecanismos de realización de un derecho de petición, para que usted lo tenga más que claro, sepa cómo se redacta, cómo se hace este proceso. Recuerde que el día de hoy tenemos actividad, el día de hoy tenemos un juego y por supuesto tenemos toda la disposición para estar aquí con usted para aclarar cualquier duda e inquietud. Recuerde que en tiempos de COVID-19, ya que nos estamos acercando al segundo pico, usted debe tener en cuenta dos elementos bien importantes. Existe en la economía dinámicas que son honestas, otras no tanto. ¿Cómo defendernos cuando realmente nos entregan un producto y la garantía no se está cumpliendo? ¿O cuando nos hacen las cosas a medias?
un ejemplo de ellos. Vienen a instalar el internet, pero rompen un vidrio. ¿Quién responde? ¿Cómo hacer frente a ese proceso? Hoy lo vamos a revisar en este espacio de derecho de petición. Muy bien, ya con la libreta aquí más que lista, me gustaría rápidamente iniciar quién se va a ganar entonces ese 5 de participación. Y vamos a iniciar entonces en este espacio con nuestro Bill Ringer. En caso de hurto, ¿qué debemos hacer y ante qué institución podemos dirigirnos? Cuéntenoslo todo entonces a esta hora, son las 11:09. ¿Qué podemos hacer? Si, Dios mío, me robaron, ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Qué debo hacer? ¿En dónde lo hago? Cuéntenoslo todo directamente en este espacio para tener en cuenta entonces el tema visto en la sesión pasada. Muy bien, aquí arranca. María Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenida, la escuchamos. Mister, buenos días. Pues, Mister, tenemos que hacer una demanda y eso se hace en la plataforma, pues, de la policía. Uy, le cambia el nombre de demanda. Acuérdese. Alguien nos ayuda directamente. ¿Quién puede cambiar el nombre de demanda? Señor Giraldo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo escuchamos. Muy buenos días. Lo escuchamos. Sería denunciar, mister. Demandar Denuncia. es cuando ya se quiere llevar a cabo un proceso legal, más allá de denunciar. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Escuchamos a Mariana Casas. Mariana, ¿qué es esto? ¿Qué pasa cuando uno lo roban? ¿Uno qué debe hacer? ¿A dónde uno llama? ¿Qué hace uno en ese caso? Mariana Casas, ¿te Mister, escuchamos? pues iba a decir exactamente lo que dijo María Claudia, pero en lugar de hacer una, bueno, tenemos que hacer una denuncia. Una denuncia. ¿Y uno cómo denuncia? ¿Usted se acuerda cómo se hace eso? ¿A dónde uno va? Mister, pues creo que uno lo puede hacer en la fiscalía, En la fiscalía. si no esté mal. Totalmente de acuerdo. Por aquí en este espacio, Camila Garrota dice denuncia. Muy bien, perfecto. Pipe Machado dice perfecto, ir a denunciar a la fiscalía. Y Maximiliano complementa en este espacio diciendo se debe acudir a la fiscalía y a presentar una denuncia. Viene la pregunta más difícil en este espacio y yo siento que esta es la del 5 rotundo. Y es, ¿por qué es necesario denunciar? Nosotros escuchamos a Luz, escuchamos en diversos espacios, bueno, fue con 10 ahí con 10C, escuchamos en diversos espacios que incluso Camila Larrota nos participó en este espacio, que se denuncia pero no pasa nada. Pero ¿alguien recuerda cuál es la función específica de la denuncia? ¿Alguien lo recuerda? ¿No lo recuerda? Porque hay que tener esto en cuenta. ¿Listo? A ver, dice Carlos, Charlie dice a esta hora, para evitar problemas a futuro. Claro, si a mí me roban los documentos, tiene toda la razón. Pero uno, ¿para qué denuncia? Si uno sabe que realmente, pues, no hay una acción contundente. ¿Para qué se abre directa? Bueno, Carlos aquí tiene este espacio y dice, para abrir un proceso de investigación. Entonces, recuerde que uno denuncia es para abrir un proceso de investigación. No se le va a olvidar. Y dice, complementa directamente en este espacio Santiago Giraldo y dice, para tener un registro, una base, para que si se lleva después a un lugar, un proceso de lugar, tener fundamentos. Juliana Angulo dice en este espacio, dice, denunciar es abrir una carpeta de investigación donde se recolectan pruebas. Muy bien, muchas gracias entonces a Julián. Entonces recuerden muy bien, cuando se denuncia se genera un precedente para iniciar un proceso de investigación. Ahora sí, llegó la hora de las acciones. Llegó la hora entonces en este espacio. Dice Maximiliano, la denuncia es una petición para que las autoridades investiguen o intervengan de acuerdo al caso. Hay que tener en cuenta de acuerdo al caso. Si tenemos, por ejemplo, una tentativa de homicidio, no solamente queda, ¿qué es una tentativa de homicidio? Cuando una persona saca un arma de fuego y empieza a amenazar con quitarle la vida a una persona, ahí ya tenemos una tentativa de homicidio porque ya prácticamente está a punto de apretar el gatillo para disipar la vida de la persona a la cual se le está apuntando. Entonces hay que tener en cuenta que ahí en ese tipo de casos la denuncia ya pasa directamente a convertirse en una intervención. Muy bien, ya lo tenemos más que claro, ya tengo entonces los nombres de las personas que han participado entonces en este espacio. Perfecto. No sirva más. Ahora sí llegó la hora de entender qué mecanismos usted cuenta directamente. Claro, dice aquí, ¿qué tal, hombre? José Martín Peña dice, la tentativa es cuando lo intentó, pero no pudo. Claro, pero el intentar no significa directamente la realización completa del homicidio o del hurto, sino manifestó su intención. Claro que sí, José Martín, lo escuchamos, hombre, cuéntelo todo. Buenos días, mister. No, sí, claro que sí, mister. Solo, o sea, me refería a que íbamos una persona le intenta disparar a otra con intención de matarlo, de cometer el homicidio, pero no lo logró, falló el disparo. Ahí sería tentativa. Claro, aunque ojo, de todas maneras, usted tiene a favor que así la persona no haya disparado, es una tentativa. El hecho de generar este proceso de apuntar ya es una tentativa.
¿Queda claro? Porque si no, un juez le puede vulnerar sus derechos. No es que apuntó, claro, pero no hubo disparos, así que se destipifica esta acción y se le va a colocar ahora otra tipificación acorde al Código Penal. Pero recuerde que solamente con el hecho de tener la intención de disparar, difícil. Lo escuchamos, José Martín. Mister, una pregunta y eso no ya entra en como tal la defensa, como quiera defender al que intenta matar a la otra persona. O sea, sí, Claro. es decir, porque pues puede argumentar que no es tentativa por el hecho de que no disparó, sino, o sea, sí, pues a eso me refiero, sí, que depende es cómo darme la defensa, si es tentativa o no, o siempre, sin importar el caso, va a ser tentativa apuntar con el arma. Exacto. Incluso hay algo bastante chistoso. En los colegios se estaba presentando, voy a darle clic directamente al siguiente. En los colegios se estaba presentando un caso muy parecido y es que cuando hacían el taller de manualidades y cogían el bisturí y el simple hecho de apuntar, así sea con una dinámica de juego a un compañero, se convierte en una tentativa porque tiene un elemento cortopunzante. ¿Sí? Ahora imagínense los que juegan con el esfero, ¿no? ¿Se ha visto por ahí los que juegan? Entonces ahí también estaría tipificando ese espacio porque hay un daño hacia la integridad física de la otra persona. Sí, y hay muchos jueces que lo interpretan de otra manera, como si uno estuviera mamando gallo en términos populares. Bueno, vamos a revisar ahora sí, mister, muy chévere, pero bueno, ¿qué es un derecho de petición? ¿Cómo defender a los colombianos ante las instituciones? ¿Cómo directamente usted, siendo menor de edad, puede ejecutar ahora sí un derecho de petición? ¿Ante quién se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es este proceso? A continuación lo vamos a saber. Pero ante todo, ¿qué es un derecho de petición? Cuéntemelo todos si hemos tomado nota de este elemento para tener en cuenta qué es. Prácticamente tenemos que resumir dos elementos. ¿Cómo inicia directamente este espacio del derecho de petición? Inicia desde el artículo 23 de la Constitución. El artículo 23 de la Constitución le va a dar al colombiano la potestad de presentar quejas, reclamos y peticiones de una manera respetuosa. Pero, lastimosamente, ¿qué pasaba con los derechos de petición de 1991 al 2015? Pues pasaba en quejitas, no pasaba en nada más. Entonces, la gente lo que hacía es su queja, pero no tenía un trasfondo. A partir de ahí vamos a observar entonces que en el 2015 se va a empezar a construir una ley y esa ley que se va a generar en junio 30, que es, ya la vamos a ver el número, porque son muchas, Dios mío, la que va a empezar a mostrarle el paso a paso de cuál es el trasfondo que tiene el derecho de petición, porque una persona no puede presentar un derecho de petición y la dejan en visto, o le dicen le agradecemos, o como en cierto momento compensar me contesta a mí que le agradecemos su pago puntual, ¿no? Es que yo no estoy preguntando por el pago, le estoy preguntando es por un incumplimiento que usted como institución generó. Entonces, ante esos vacíos, vamos a encontrar ahora sí en este espacio, tome nota por favor, que la ley, la 1755 del 2015, en el título 2 va a definir, título 2, artículo 1, va a definir que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular y para obtener una pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Como le estoy hablando en chino, ¿qué quiere decir? Que usted no simplemente debe presentar su queja y ya, sino que usted tiene derecho a tener una respuesta, ya sea vía correo, ya sea de manera electrónica o de manera telefónica, pero usted le tienen que dar una respuesta. Cuando no existe una respuesta, ¿qué hace uno? Uno, como hace una copia de la queja que uno tiene, ya procede a un proceso de demanda, porque tenemos un proceso de no atención frente a una querella y la afectación puede continuar. Ya vamos a ver unos casos particulares para seguir entendiendo este espacio. Pero recuerde que directamente la ley, la 1755, obliga, y quiero ser claro, lo voy a señalar acá, porque es que obliga, y perdóneme para los empresarios que están viendo este espacio, yo no creía, pero vea que hay gente que está viendo estos videos. Yo no creía y vea que sí. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este espacio? Usted puede presentar un derecho de petición, ya sea por un interés general o particular, pero lo más importante no es simplemente que usted presente su opinión y ya, sino que debe obtener una pronta resolución y completa. Quiero ser claro de este término. No es una petición por petición, no es una queja por una queja. Es porque necesito una resolución. ¿Qué significa una resolución? Necesita en este espacio que le den una solución.
y una respuesta a la persona, que no quede en el aire, porque si queda en el aire estamos ignorando los derechos que están estipulados en el artículo 23 de la Constitución y estamos vulnerando la ley 1755 del 2015. Mister, como no he entendido nada hasta el momento, necesito entender mucho más a fondo en qué momento yo puedo utilizar un derecho de petición, quién me lo va a resolver. Explíqueme más al detalle, mister, para poder entender este espacio. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos entonces más que listo, si hemos tomado nota de este espacio, porque recuerde, toda persona sin limitación de edad, quiero ser claro, el artículo 23 es claro, y el código directamente, el código de derecho de petición que es establecido en la 1755, es claro que cualquier persona puede presentar un derecho de petición. En el caso de un menor de edad, tiene que estar respaldada la firma o tiene que estar acompañado por un mayor de edad. Es lo único que está solicitando como representante legal. Pero ¿tiene voz? Claro que sí, claro que tiene la voz. Pero recuerde que siempre tiene que ser de una manera respetuosa. Quiero ser claro y es que este tema es bastante difícil de entender porque hemos visto cómo las empresas han manipulado para presentar mejor atención al usuario, cómo han manipulado la aplicación del código y cómo el código hay algunas situaciones en donde se quedan cortas. Usted puede ingresar en estos momentos en YouTube y ver los videos de humor más chistosos frente a cuando una persona llama y presenta una queja, una petición en un call center y cómo insulta al telefonista. Pero vamos a observar en este espacio cómo directamente cuando se insulta a la persona ya se cancela la recepción de la solicitud. Entonces tenga en cuenta que este código también es claro en eso. Si es que yo le digo, si en el momento de desahogarme, yo realmente coloco una palabra indebida o una intención que no tenga un material probatorio, pues lastimosamente se cancela el proceso. Entonces recuerde que esta palabra es clave. Hay que presentar las peticiones de una manera respetuosa, ¿listo? Pero ante todo, recuerde que siempre le deben dar una respuesta. Muy bien, podemos pasar hasta el momento, sí, no. No, es que la persona me está, y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Es que la persona está presentando una inquietud, pero me está ofendiendo. Me está diciendo, voy a colocar un ejemplo. Oiga, sí, usted que se gana un mínimo y está ahí al otro lado, resuelva. Haga valer ese dinero. Qué pena, se cancela la solicitud porque usted ya empezó a agredir a la persona telefónicamente. Si en el escrito, en el chat, usted dice, ¿qué le pasa, viejo grande? Ah, deme una respuesta, ¿o qué? ¿No tiene pantalones o qué? Ah, pero eso sí para cobrarse, ahí está, se cancela la solicitud. Entonces, hay que tener en cuenta este espacio y el lenguaje que utilizamos. No podemos caer en ironía. Yo estoy un poco cansado de las personas que son irónicas cuando presentan un derecho de petición. Un derecho de petición es para sostener una reparación frente a una situación. Fin. No es para insultar a otra persona. Para insultar hay muchas acciones, pero en un derecho de petición no. Claro, es que su servicio, no sé, deberían como replantear mejor las cosas porque si así como se visten, así atienden, pues grave, pues que tiene que ver lo uno con lo otro. Se desinvisibiliza. Y eso le da oportunidad directamente a que las autoridades puedan negar directamente el derecho de petición. Muy bien, habiendo aclarado esto, dos cosas para concluir. La ley 1755 obliga a lo siguiente: presente quejas, siempre de manera respetuosa. Y lo número dos, recuerde que puede ser por un motivo general o por un motivo particular. Pero lo más importante, recuerde que debe tener una resolución completa y a fondo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ir al grano de este espacio, al paso a paso para entenderlo mucho mejor. Y es que, ¿qué significa el derecho de petición? El derecho de petición significa la resolución de un conflicto entre una entidad y un usuario. Para eso coloco aquí directamente un ejemplo muy sencillo. Tenemos a Jane Dewey, quien es cliente y está en todo su derecho de presentar una inconformidad. Ahora, ¿ante quién la presenta? Ante una empresa, y en este caso la empresa atiende la queja o petición directamente al cliente. Mister, es que yo recargué 20,000 pesos, el plan de datos me decía que tenía tantas megas que se iban a gastar en tanto tiempo y mister, le cuento que me robaron porque no tengo los datos, no tengo ese proceso. ¿Qué hago? Un derecho de petición. ¿Ante quién? Ante el operador. ¿Listo? Segundo ejemplo. Mister, lo que pasa es que, imagínese que aquí la parabólica me está diciendo a mí que el servicio, mister, aumentó de precio, pero no mejoró la oferta, los mismos canales. Yo no sé entonces por qué le subió, mister. Y yo quiero saber qué puedo hacer en ese espacio. ¿Qué debe hacer usted? Un derecho de petición.
¿Listo? Para que le aclaren ese tipo de inconformidad que usted tiene. Sin embargo, yo cambiaría la palabra inconformidad por pasar a algo mucho más contundente. Cuando usted habla de inconformidad, es una persona que se queja y todos tienen derecho a quejarnos, como los niños, pero por eso se llama derecho de petición. Y no es simplemente una inconformidad, sino una solicitud concreta para reparar. Voy a colocar un ejemplo mucho más extenso. Si, partiendo de la primera idea, si yo recargué 25,000 pesos en mi celular y no me activan el plan, yo solicito que me reactive mi plan y me genere una adición, porque es que usted afectó directamente tanto mi dinero como mi tiempo de espera. ¿Se da cuenta? No quede solamente en una queja, nada más, es que no me lo han activado, sino que pasé a solicitar una solución y una adicional como reparación. Ejemplo número 2 que habíamos utilizado, el de la parabólica. Pues si usted me está aumentando el valor de la televisión pagada en cable, pues es porque me va a aumentar una parrilla de programación con unos canales complementarios acorde a las necesidades propias. De lo contrario, no le veo sentido, ¿sí? Entonces, observe directamente que el derecho de petición cae directamente no solamente en la inconformidad, sino en una petición. Luz, ¿estás con nosotros? ¿Cómo estás, querida? Hola, mister, buenos días ¿Está todavía. juiciosa? Sí, buenos días todavía. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bien, mister, ahí vamos. Oiga, Luz, ¿a usted alguna vez le ha tocado presentar un derecho de petición o no? Sí, señor. ¿Dónde le tocó presentar un derecho de petición? Cuando nos tocó hacer bueno, prácticamente como el juicio de sucesión de mi padre, me Sí. tocó hacer eso. Uy, Sí, le señor. tocó a usted. Uy, Dios mío, pero eso ya es otro nivel. Luz, Sí. ¿en algún momento usted le han cortado el agua sin avisarle? No, señor. Siempre le avisan. Le han cortado el teléfono sin avisarle, el de la casa, como que, Nos han quitado es el Movistar, y sin sin avisarnos. informar, y Sí, sin. sí, señor. Ahí Eso es, sí. ahí es cuando uno coloca el derecho de petición más fuerte, querida, porque uno llama directamente a Movistar o le escribe a Movistar. Pero vamos a revisar aquí, Luz, para que llamemos a Movistar y miremos a ver si le dan respuesta en ese espacio y cómo lo van a reparar. Entonces, no se nos vaya, póngase cómoda y bienvenida. Muy bien, entonces, ¿alguien tiene dudas, inquietudes hasta el momento de la resolución de este conflicto? Recuerde, el derecho de petición es aquella herramienta que ofrece la resolución de un conflicto entre una entidad pública o privada y el usuario. Usuario, quiero ser claro en ese espacio. Mister, ¿uno en Bosques de Sherwood puede presentar derechos de petición? Sí, claro, no hay ningún problema, lo puedo hacer. Mister, ¿en la empresa de agua? Claro que sí. Mister, ¿yo le puedo colocar un derecho de petición a mi mamá? No, porque no es una entidad. Mister, ¿yo le puedo colocar un derecho de petición a un docente? No. Ese derecho de petición usted se lo coloca es al colegio para que atienda directamente a la institución. Mister, es que a una empresa de buses el señor anda como loco y mejor dicho, cantando a griterío y cierra los ojitos cuando llega el coro de la canción y yo me siento asustado. ¿A quién le coloco el derecho de petición? A la empresa de las flotas, ¿sí? O de transporte intermunicipal. Recuerde, creo que hemos sido bastante claros. ¿Dudas, inquietudes? ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos siendo claros? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, vamos a darle clic entonces en este espacio y llegó el momento de entender en qué, claro, Santiago, lo escuchamos. Mister, ¿qué pasa cuando una persona abusa el derecho de petición? O sea, acá es contundente, o sea, reiteradas veces lo aplica. Bueno, pero frente a una misma persona, frente a una misma situación, podría ser mucho Sí, más y si específico. recibe respuestas, digamos que, digamos que si recibe respuestas y sigue reiterando derechos de petición. Esa persona está en estos momentos arriesgándose a una demanda. Voy a colocar un ejemplo que le pasó a un compañero, ¿sí? A un compañero en un colegio ¿cómo es que se llama este pueblo? En Bello, Antioquia, en el área metropolitana. Al hombre lo nombraron y no, los estudiantes le hicieron sindicato. Entonces le llovieron como 26 derechos de petición, que por la manera de vestir, que por la manera en que da clase, que porque utilizaba marcadores de color verde y color azul, que porque las temáticas que estaba haciendo eran muy polémicas. No, de hecho, recibió. ¿Qué hizo él? Respondió con el colegio cada una de los derechos de petición. Y volvió otra tanda, hermano. Otra tanda le llegó de derechos de petición. ¿Qué hizo esta persona? Esta persona solicitó, ya con la copia de las cartas, solicitó directamente
el pronunciamiento de un juzgado. Entonces, ¿qué pasó? Colocó una demanda colectiva y en la demanda colectiva lastimosamente tuvieron que comparecer los padres de familia frente a un juez y el juez fue el que atendió directamente esas peticiones si existía un incumplimiento frente a la ley. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es directamente que cuando una persona lo utilice reiterativamente y recuerde sin material probatorio, siempre que uno se queja, al igual que la denuncia, debe tener material probatorio. Si usted no tiene material probatorio, pues no tiene el argumento para hacer una solicitud formal. Entonces, pues lastimosamente, ¿qué pasó? Ya le estaban dañando la reputación al hombre, ¿sí? Porque ya le llamaban el profe DT, ¿sí? El DP. No es el directivo técnico, sino el DP, porque derecho de petición para todo. Y precisamente en un grado 11 lo tenían acosado. Entonces, él directamente fue a un juez de garantías de pequeñas querellas y el juez fue el que le dio la razón al docente y antes solicitó una reparación. Porque cuando se utilizó, en este caso específico, ¿no? Cuando se utilizó entonces muchos derechos de petición, pues ya había un acoso laboral, ¿sí? Y con el acoso laboral ya se le había dado pues una respuesta, el colegio respaldó al docente. ¿Y qué pasó? Pues tuvieron que darle una compensación, ¿sí? Y la compensación pues le fue muy bien al hombre. Pero quiero ser claro que cuando se abusa sin tener material probatorio, se arriesga a un proceso de demanda. Eso ya pasó en hace cuánto, eso fue en el 2012, claro, ya 8 años, ya ha pasado el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, usted se puede quejar, ¿sí? Y hacer una solicitud, pero siempre con material probatorio, de lo contrario no. Y ahora sí, espero haber dado respuesta a su inquietud. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a revisar en qué situaciones podemos usar el derecho de petición, en qué momento debemos activar. Ay, Dios mío, se le fue la C a su profesor. Entonces, perfecto. Entonces, acciones y notificación. Entonces, como el que nos estaba colocando Luz. Yo no sé, pero Luz, tu nombre realmente muy bien puesto. Una mujer que nos muestra hacia dónde debemos ir. Y es que Luz nos estaba contando el caso de Movistar. Hay un corte sin nada, no avisa ni nada. ¿Ahí qué hago? No me notificaron, tengo una afectación y tengo que generar un derecho de petición. Ejemplo concreto, en tiempos de pandemia. Mi operador se llama UNE, me quitó la luz, no me avisó y yo en clases tengo una afectación. ¿Ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solicito con muchísimo gusto que me dé una justificación del por qué no tengo servicio y qué reparación va a realizar porque estoy perdiendo un día laboral, el cual me lo pueden descontar. Entonces, caiga en cuenta que ahí es cuando la empresa tiene que dar una respuesta, pero solo si genera afectaciones. Si, por ejemplo, yo estaba, voy a colocar un ejemplo, estaba viendo una película y me quitaron la luz, ¿sí? Sin ninguna notificación por un daño que existió, pues ahí no hay argumento alguno para colocar el derecho de petición. En cambio, si le informaron a todo el mundo, le enviaron hasta carta o mensaje de texto, publicaron por la prensa que iban a hacer el corte de luz, pero en ningún momento pues me avisaron a mí y me afectaron un proyecto de electricidad que estaba haciendo porque hubo un corto con el retorno de la luz, pues ya la empresa la que me tiene que responder por no notificarme y EñAPA tiene que pagarme el daño. Un ejemplo cotidiano de este espacio es cuando se iba la luz y cuando regresaba con mucha fuerza y se dañaban los electrodomésticos. La gente salía a endeudarse, ¿no? Qué pena, pero yo tengo ese daño porque hubo este proceso de corte y con el regreso de la luz me dañó los electrodomésticos. ¿Quién tiene que responder? Derecho de petición a la empresa porque tiene un grave responsabilidad en ese espacio. ¿Queda claro? Entonces, acciones y notificaciones solo y solo si genera afectaciones. ¿Listo? Segundo ejemplo, no atención al cliente. Este es uno de los más famosos. Entonces, estamos haciendo la fila en el banco. La señorita está hablando con uno, ay, sí, mi amor, te amo. Y uno ahí espere. Luego ahora la señora le dio por ir al baño. Luego llegó peinada, ¿sí? Luego se fue a tomar tinto con la amiga y ahí se mete una cajera. Entonces uno coloca el derecho de petición porque le está dando prioridad a actividades personales y no atención al cliente. Un ejemplo cotidiano. En los colegios, y yo siento que esto es pan de todos los días, el profesor coloca la actividad y está viendo WhatsApp, y es que, uy, sí, mi amor, esta noche te va a invitar a comer, o vamos a ir al partido, oiga, pero está en la clase, entonces, no, ahorita, ay, usted haga lo suyo, yo estoy acá, entonces ahí estamos incurriendo en no atención al cliente, ¿sí? El taxista de Uber, entonces está, ¿no? Está más concentrado en su llamada que en manejar, o en la conversación del chat, pues no hay una atención, porque está priorizando actividades personales frente a la del cliente. La del doctor Macarenco no la olvido, que esa es la de mi abuelita.
Ella iba al centro de la policía, ¿no? Y el doctor Makarenko la atendía. Y el doctor Makarenko se quedó soltero y él se metió a sus aplicaciones de citas y conseguía personas. Él mismo nos contaba, él mismo decía, le va a tomar la atención. Y mientras la tomaba le iba contando la historia. Bueno, el doctor acababa haciendo la cita más para él que para mi abuela. Él volvía a coger la misma receta y decía, la imprimía y la receta de fármacos era la misma, pero había una atención, ¿no? Y si lo llamaban, él estaba con los audífonos tomando los signos vitales a mi abuela, pero él estaba feliz de la vida hablando con su nueva novia, ¿sí? O cuadrando otra cita, porque él volvía a ser jovial y juvenil. Pero el doctor Makarenko se le olvida que en horario laboral le tocaba atender a la abuela. Entonces caiga en cuenta que en ese caso el doctor es muy querido, pero tocó colocarle el derecho de petición al doctor Makarenko, de acuerdo tanto, porque tocó recordarle que la atención al usuario es por lo que cual le están realizando el pago. Y de petición solicitar una cita con una atención especializada a la abuelita, porque la abuelita salía con la misma receta, solamente que con el cambio de fecha. Y no revisaban si le subía el azúcar, si le bajó, no, nada. Ni siquiera exámenes, no, nada. Él estaba era contándonos su vida. Entonces, caiga en cuenta que ahí es en donde estamos observando un incumplimiento de atención al cliente. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes frente a ese espacio? Y la última, que es como la ñapa del pan de todos los días, la confusión al usuario. Entonces, usted va, esa es la de Bogotá, ¿no? Usted va a un supercade, ¿no? Entonces, una institución le da una solución, pero usted la va a hacer y la va a radicar y le dicen que no, que le toca con la otra institución. Ay, al fin, ¿qué? ¿Con el uno o con el otro? Entonces, ninguno le da respuesta. O la típica llamada, o en el banco. Entonces, usted va al banco y pasa primero a un asesor. El asesor le dice que prepare estos papeles y luego lo envía a otro. Entonces, el usuario sale confundido. ¿Qué necesitamos? Un derecho de petición para que las reglas sean claras. Y los derechos de petición no son malos, ayudan a mejorar el servicio. ¿Sí? Ayudan a mejorar constantemente. No lo vea como el Satán. No, no, no. Es para mejorar. Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna situación a consultar en algún momento? ¿Ninguna? ¿Estamos siendo claros? Perfecto. Ahora sí, ¿cómo se hace este proceso? ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Quedo muy atento. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna inquietud? Mariana, Santiago, María Claudia, Charlie, José Martín, Maximiliano. ¿Ninguna? Señor Toro. ¿No? ¿Ninguna? Andrés, Carolina. ¿Ninguna? ¿Estamos siendo claros? Entonces recuerde, estos son los elementos que uno tiene en cuenta para poderlo desarrollar. ¿Qué pasa, mister? Le agradezco la pregunta. ¿Qué pasa si presentamos un derecho de petición que no contenga estos elementos? Pues no es válido el derecho de petición. ¿En qué formato se hace el derecho de petición? Lo vamos a revisar entonces a continuación. ¿Cuáles son los canales de atención? Y le tengo una noticia a María Claudia y es que ha cambiado eso totalmente. ¿Listo? Vamos a revisar. Uy, espero porque esto se me está... Aquí llegamos. ¿En qué formatos o cómo se presenta el derecho de petición? Y para eso este título, ¿en qué canales de atención puedo radicar el derecho de petición? Quiero ser claro con esta palabra, radicar. Usted siempre que presenta un derecho de petición, usted está radicando. Quiero ser claro en ese espacio, radicar. Existen tres opciones que se han venido cambiando en el paso del tiempo que usted necesita entender. La primera es el buzón, ¿listo? Yo creo que uno debería para esta actividad colocar la tarea de entrar a un supermercado o a un establecimiento, así sea en el café internet, donde está el buzón que dice sugerencias o está estas siglas, quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y los más atrevidos solicitan felicitaciones. Entonces, obsérvese que todo establecimiento comercial debe tener el buzón. Mister, es que tenemos una tienda, hasta en la tienda hay que colocar el buzón. La ley, la 1755 es clara y es que todo establecimiento comercial debe tener un espacio donde los usuarios puedan presentar sus inconformidades frente al préstamo del servicio. Entonces, todo local comercial debe tener un buzón. Mister, ¿hasta una cafetería? Claro. ¿Hasta una panadería? Claro, claro que sí. Mister, ¿y el señor que vende comidas rápidas, si no lo tiene qué? Pues está arriesgando a que en una auditoría de Cámara de Comercio le coloquen directamente su multa. Todo el mundo debe tener el buzón. Y debe tener el esfero y debe tener un lápiz para que las personas puedan presentar sus quejas y reclamos. ¿Listo? Pero como estamos en el siglo XXI, aquí viene lo dudoso y aquí viene donde usted debe estar muy preparado. Cuando usted va al buzón, usted siempre hace la queja en 2 hojas. 2 hojas. Usted primero manifiesta la situación, luego solicita su petición y sus datos a los cuales le pueden hacer llegar. Mister, no entendí. Ok, lo vamos a ver entonces en este espacio.
¿Cómo se hace un derecho de petición? Entonces, usted llega al supermercado. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Me confirman si ya se ve el tablero, por favor? ¿Me confirman si ya se ve la pantalla en blanco o no? Entonces, ¿uno qué hace? Lo primero que va a colocar es una fecha. ¿Listo? Una fecha y va a colocar luego el lugar donde se presentó. ¿Qué pasa si yo no coloco la fecha? Pues no hay contexto y no se puede revisar. Entonces, es importante decir fecha, lugar. Si es algo mucho más grave, uno coloca la hora, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta. Luego de eso, ¿usted qué hace? Coloca directamente, esto es como una carta, coloca el asunto. Entonces usted siempre coloca derecho de petición y esto es lo que va a asegurar que le respondan. De acuerdo al artículo 23 de la Constitución, esto es bendito. Esto es lo que hace que le respondan rápido. De 1991. ¿Y aquí usted qué va a hacer? Usted coloca siempre el saludo, ¿no? Reciba un cordial saludo. Coma, y ahora ¿qué va a hacer usted? Va a mencionar los hechos o situaciones de incumplimiento leve. ¿Listo? No, es que la tensión, no, es que la confusión, no, es que en realidad no hay notificaciones. Y luego, ¿qué sigue? La petición. Entonces, ¿cuál es la petición? Y quiero ser claro que la petición es cuál es la reparación que usted está solicitando. Una reconexión pronta, un descuento en el recibo. ¿Qué está pidiendo usted a cambio? ¿Listo? Para que revise. Luego de eso, viene esto que se llama el cordialmente. Y luego el cordialmente viene directamente su nombre y datos. Y datos de contacto. ¿Qué son los datos de contacto? Su número telefónico, su correo o su dirección al cual le pueden enviar a usted la copia. ¿Qué le vamos a pedir el favor a usted en este espacio? Le vamos a pedir a usted el favor que cuando usted haga este papelito, usted le saque una fotocopia. ¿Y por qué le saque una fotocopia? Va a dejar entonces una copia para la empresa, ojo con eso, y la otra copia es para usted. Copia para el cliente o usuario. ¿Listo? Ojo con eso. Y lo más importante, la copia se hace firmar. Epa, por un representante de la empresa. ¿Quiero ser claro en eso? ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo. No, mister, es que nosotros fuimos al Éxito. Y en el Éxito, imagínense, nos dio unas salchichas vencidas y no me quieren hacer el cambio en la caja. Pues redacta usted el derecho de petición, ¿cierto? Le toma usted una fotocopia de la factura, una foto y el escáner, ¿cierto? Para adjuntarlo. ¿Y usted qué hace? Se queda una copia para usted y una copia que usted va a guardar en el buzón. ¿Y qué va a pasar en este espacio? Señorita, ¿le puedo pedir un favor? O al jefe de recursos humanos, a la gerente de atención al cliente. ¿Me hace un favor? ¿Me regala una firma acá? Cuando lo firma, usted ya va a tener material probatorio. Si las salchichas se las comieron y llega a haber un proceso de intoxicación, la empresa tiene que responder. Pero como usted ya tiene material probatorio, como es la firma y el reconocimiento que usted radicó este derecho de petición, usted ya tiene herramientas para defenderse. ¿Listo? Recuerde, por favor, siempre tener en cuenta la palabra anexos, porque los anexos son básicamente el material probatorio. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes hasta el momento? Sin material probatorio no funciona. ¿Listo? Ahora sí, viene lo más difícil, el tiempo de respuesta. ¿Listo? El tiempo de respuesta son 15 días hábiles o laborales. No calendario. ¿Qué significa? 3 semanas. En 3 semanas usted le dan respuesta. ¿Listo? Si no le dan respuesta en el buzón, después de esos 15 días, ¿qué debe hacer usted? Pasa usted a la siguiente acción. ¿Listo? ¿Qué se llama demanda? ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? Listo. Si no quieren firmar, no se toma en cuenta. Bueno, quiero ser claro que es importante que le firmen. Usted simplemente dice, y también la manera como lo hace. Recuerde que aquí todo se hace en el marco del respeto. Usted manifiesta en almacenes Éxito, Carulla, Pomona, sí, en el supermercado. Qué pena con usted, mire, yo voy a dejar aquí esta queja, pero me hace un favor, me firma acá el recibido. Así se llama, la firma del recibido. ¿Listo? Y así usted
es la persona que tiene material probatorio que usted realizó el derecho de petición. Si el incumplimiento sigue siendo más adelante, pues uno solicita esto. En el caso de Luz, que nos estaba manifestando que le cortaron directamente el servicio y no le dieron respuesta, ¿uno qué hace? Entonces, uno de Luz va, presenta la carta, le solicita a un funcionario, a un contratista, que por favor me regale su firma, listo, y su número de cédula, porque usted es el representante del lugar en donde yo estoy dejando la queja. Queda mucho más claro. Hay alguien que tiene dudas, inquietudes. ¿Qué pasa si en ese tiempo de respuesta me dejan en visto? Pues de inmediato entonces yo paso, si la afectación es más grave, paso directamente. Hay dos caminos. Si la afectación es leve, pero me afectó, por ejemplo, despidieron a Luz porque no tenía internet en la casa y la despidieron, sí, no, hasta luego. Entonces, ¿qué pasa en ese espacio? Se coloca la misma queja, pero más ampliada por no atención, ante la Superintendencia de Servicios. Sí, es mucho más grave porque fue un despido y tras del hecho que tuvo que pagar Luz por los daños, pasa a demanda. Porque la culpa realmente por este incumplimiento que la empresa vio como leve fue mucho más grande. Entonces la empresa tiene que atender este espacio. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes para pasar entonces en este espacio? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Yo le voy a pedir un favor, no espere a que le incumplan. Ya sabe este espacio. Le voy a pedir un favor, las personas que están con nosotros, tómele pantallazo para que usted esté atento también en este espacio. Los ciertos las puedo borrar, no hay ningún problema porque necesito continuar ya con los dos y ya me están escribiendo de Perú porque me toca ahorita clase. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta estos elementos, voy a borrar y ahora sí voy a regresar entonces a la pantalla para revisar los otros dos elementos que son los que hay que tener en cuenta. Le voy a pedir un favor a Claudia, a Santiago Giraldo y a los demás a que presten mucha atención en estos. Estos dos son las herramientas del siglo XXI, pero que hay que tener cuidado. Es que por tiempo no alcanzo a abrir, por ejemplo, el de Tigo, el de UNE, el de Claro. Existen otros dos canales de atención de un derecho de petición para radicar sus quejas. Uno de ellos es el chat corporativo y es atención en un chat donde le brindan asesoría y apoyo logístico. Pero ojo, ¿usted qué debe hacer? Tomar pantallazos, porque ¿qué copia le queda a usted si el incumplimiento sigue? Son los pantallazos. Entonces, muy buenas tardes, ¿qué tal? Le hablamos a Andrés Orozco, bienvenido a el portal de Tigo Une. Cuéntenos en qué le podemos colaborar. Entonces usted, acuérdese, el mismo formato, ¿no? Saluda a la persona, toma pantallazo, ¿listo? Coloca usted, manifiesta la situación y la petición formal que usted está colocando. Toma pantallazo. Le colocan a usted directamente en estos momentos la solución. Toma pantallazo. Y ese es su material probatorio. ¿Qué pasa cuando usted va a volver a subir en el chat? Pues se borró la historia, porque la historia del chat lo está capturando la empresa, no usted. En cambio, si usted toma los pantallazos, funciona. Si no me cree, haga el intento. La más famosa de todas es el call center, ya para ir cerrando. El call center es atención inmediata, ¿sí? ¿Para qué? Para asignación de soluciones. Pero hay un problema. Usted cuando está llamando al call center le dice, la siguiente llamada está siendo grabada. Me hace un favor, señorita, muy buenos días. ¿Quién me está atendiendo? Grabe la llamada. Si es posible, grábela. ¿Listo? ¿Desde qué call center? ¿En qué ciudad se encuentra ubicada? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su cargo? Me hace un favor, ¿cuál es el número del registro de la llamada? Porque esa es la grabación que está tomando el call center. Y ese es su material probatorio. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, en la nueva era está el chat y está el call center. La respuesta es inmediata en los dos. Pero ¿cuál es el problema? Que no le dan herramientas para que usted tenga material probatorio. Así que el incumplimiento puede seguir, usted se puede seguir quejando, pero usted no puede pasar a un proceso de demanda porque usted no tiene los soportes. Entonces, téngalo en cuenta en ese espacio. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes? María Claudia, di respuesta a su pregunta en este espacio, cuéntemelo todo. Perfecto. Muy bien, entonces, ahora sí llegó la hora de revisar cómo funciona. Entonces, recuerden este espacio. Ante un incumplimiento leve, ¿qué hacemos nosotros? Perfecto. No, oiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Incumplimiento leve, ¿qué hacemos? Entonces, se busca el proceso por dónde lo voy a colocar. Si llamo al call center, si escribo en el chat o en efecto, si voy a redactar la carta. ¿Listo? Recuerde que debe quedar material probatorio para ambas partes, tanto como para ellos como para uno mismo, porque ellos sí la van a archivar, eso sí téngalo fijo.
Establecer la petición, ser enfático en el proceso de solicitud y enviar copia de evidencias. Uno no se queja por quejarse, porque si no le responden, le agradecemos por calificar nuestro servicio y siempre estaremos mejorando para estar siempre en progreso con usted y sus necesidades. Eso es un cuento chino. Uno siempre que tiene una queja, tiene una petición. ¿Cuál es su petición? ¿Listo? Porque si no seguimos siendo niños pequeños que nos quejamos para que otro nos dé la solución. Y por eso quiero ser claro, se llama derecho de petición. ¿Listo? El seguimiento al cumplimiento, verificar las fechas y las responsabilidades asumidas. Usted me dijo que en el call center, yo tengo la grabación, me manifestó el call center, con el número de radicado de esta queja, con el número de registro de llamada, me manifestó que iba a tener un operario a las 2 de la tarde. Son las 5 de la tarde y no tengo ninguna respuesta. Cuénteme, ¿cuál es la solución que usted me está dando? O en la grabación que estoy haciendo, nos vamos directamente con la Superintendencia de Industria y Servicios porque usted está incumpliendo lo mismo que está diciendo. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Bueno. No siendo más, para ir cerrando, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá, ellos establecen estos elementos, ¿sí? Si usted desea, le puedo compartir también la guía de derechos de petición. Lastimosamente, la Cámara de Comercio se quedó pensando, y hay que decirlo, es triste, se quedó pensando en el siglo XX. Y en el siglo XXI, la gran mayoría de quejas y demás se está presentando de una manera verbal o digital. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Ellos qué dicen? ¿Cuál es el derecho de petición? De acuerdo a la 1755, dice los tipos de derechos de petición, qué es una petición general, que es cuando yo estoy viendo que hay un cable de la luz que está afectando la integridad de las casas porque puede haber un corto y puede afectar a los habitantes. Entonces, recuerde muy bien que yo me puedo quejar si o hacer una petición si tengo un daño que está afectando a la comunidad. ¿Listo? O si lo voy a hacer para consultar un proceso. ¿A quién se debe contener una petición escrita? Aquí lo está diciendo si es frente a una autoridad o un establecimiento comercial. ¿Qué es una sugerencia? ¿Qué es una queja? ¿Qué es un reclamo? Recuerde que es claro este espacio y es que aquí hablamos es de peticiones. Las quejas, dejémoslos más frente a menores de edad. Aquí siempre pensamos nosotros y menores. Aquí siempre el derecho de petición es, tengo una queja y tengo una petición para su resolución. O sea, hay una propuesta. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si usted desea, también se lo puede enviar, ¿sí? Frente a este espacio. Siento que hay una línea de atención, que es el numeral 383, para aclarar más frente a este tema, pero creo que hemos sido bastante globales en abarcar este espacio. Muy bien, para cerrar entonces este espacio, los invitamos entonces a jugar. Y en este juego los invitamos a participar, a revisar en qué situación debemos denunciar o en qué situación debemos aplicar un derecho de petición. No siendo más, son las 11:49, los invitamos entonces a jugar. He adjuntado entonces el link en este espacio. Recuerde que por jugar usted tiene su participación y tiene una valoración. María Claudia, la escuchamos. Mister, qué pena, ¿tú podrías Tranquila. poner la presentación, la diapositiva anterior? Es que no alcancé a copiar. No se preocupe, falta de preocupación de inmediato. Usted me está diciendo esta, ¿verdad? No, señor, esa. Sí, correcto, vale. Ok, quedamos atentos. Muy bien, ¿alguien tiene dudas, inquietudes hasta el momento? Ninguna duda, ninguna inquietud hasta el momento. ¿Estamos siendo claros? Sí, no. Listo. Recuerde siempre colocar, por favor, el material probatorio para la petición. Si usted se queja, es muy difícil darle una respuesta. Más allá de evaluaremos la calidad de nuestro servicio para poder dar una respuesta y que usted siga siendo nuestro cliente número 1. Entonces, recuerde, ojo, material probatorio. ¿Listo? Suena absurdo, es que se va el agua y no me notifican. Abre la llave en el videíto, toma usted el videíto y lo envía. ¿Sí? Entonces, recuerde directamente ese espacio. Muy bien, 11:50, les debo pedir disculpas. Me debo ausentar muy puntual debido a que debo atender un encuentro internacional con los estudiantes de grado octavo. Nos preparamos, recuerde que tenemos nosotros invitados, ya en 15 días tenemos invitados en este espacio para revisar demanda y tutela, para revisar cómo funciona el escenario colombiano. Le quiero recordar a las personas que están observando este espacio que la temática que estamos observando es la rama judicial y hemos observado tanto como las entidades, organismos independientes y las herramientas de defensa ciudadana que ofrece la misma rama ejecutiva. Judicial.
discúlpeme, judicial. Les agradecemos a todos siempre por su asistencia. Los invitamos a estar más participativos y a jugar en este espacio. Una feliz resto de semana para todos. Los queremos un montón. La próxima semana estaremos desde Bosques de Sherwood. Que estén muy bien.